Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de las entrevistas de Teleganés en el plató de Campus FP en Leganés. Hoy tenemos con nosotros a Santi Portela, escritor, dramaturgo. Este chico lo tiene todo, Santi. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias. Bueno, cuéntame de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Santi Portela? Madre mía. Pues bueno, Santi Portela estudié arte dramático y ya cuando estaba en la carrera de interpretación pues me percaté de que a mí lo que más me gustaba era sobre todo escribir. Entonces durante mucho tiempo pues me dediqué a escribir teatro, me centré mucho en la dramaturgia y después de un tiempo pues siempre había escrito relatos cortos, poesía y por una obra de teatro que escribí en referencia al fallecimiento de mi madre por cáncer, pues decidí que tenía que tomarme un impasse de escribir tanto teatro, de centrarme tanto en el teatro, y me metí un poco más en lo que era la narrativa y la poesía. Y entonces, bueno, pues de ahí vengo, más que nada. De ahí vienes, pero ¿qué fue lo que te impulsó? ¿A escribir? Sí. Más que nada contar historias. Es decir, sí que es cierto que mientras estudiaba interpretación, pues como me fui dando cuenta de que, a pesar de que a mí me gustaba mucho estar encima del escenario, lo que más me gustaba realmente era el estar detrás, el contar la historia, el contar las historias que yo quería contar, el ponerlas en pie como director de teatro. Y luego ya fui como dar pasos. No me consideraba un buen actor, entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar a escribir, que es lo que creo que es más lo mío, y es donde más cómodo me sentía. Yo veía que no tenía tantas ataduras formales como a lo mejor tenía como actor. Bueno, ya que has empezado hablando del teatro, ¿cómo ves el panorama del teatro actualmente? Pues en este país la verdad es que es complicado, más que nada por el panorama laboral que es general, que hay mucha precariedad en el teatro, como en todos los sectores. Entonces es muy complicado dedicarse a ello, conseguir sobresalir, es decir, conseguir vivir del teatro es muy complicado, que esto se puede extrapolar a cualquier sector. Y al final lo que requiere es pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, y a lo mejor no hay frutos. A pesar de que tú te esfuerces y te haya un trabajo detrás, pues no lo puedes decir, pero porque existe más que nada una precariedad general en el sector que impide que por mucho que tú te esfuerces, vayas a conseguir sacar nada. Entonces, bueno, pues al final hay, yo creo que muchos creadores y muchas creadoras muy interesantes que intentamos dedicar a ello, a hacer un producto interesante, pero que al final la falta de dinero al final es que es eso, la falta de dinero y que al final tienes que dedicarte a otras cosas para poder vivir, te impide sacar un producto de manera constante, porque al final, queramos o no, aunque nos queramos dedicar a esto, lo que estás vendiendo en el teatro o en cualquier tipo de producción artística es un producto, es algo que quieres vender, que quieres conseguir que triunfe en la escena, y para eso tiene que ser rentable, no puedes perder dinero. Y ese es uno de los problemas que hay, que no se paga bien, que hay mucha precariedad y que al final pues por amor al arte, por muy mal que suene, no se vive. Pero bueno, sí es cierto lo que dices, pero tú, por ejemplo, has recogido frutos, ¿no? Has fundado una compañía, tienes varios premios. Sí, yo he recogido, es decir, he tenido suerte relativa, pero nunca hemos llegado a dar el paso a un profesionalismo como tal. Con mi compañía estuvimos durante 11 años siempre trabajando en lo que era el circuito off de Madrid, y al final, es decir, la compañía la cerramos el año pasado, más que nada porque cada uno ya llevábamos muchos años y habíamos decidido que cada uno tenía que seguir su camino, y esa fue la decisión que tomó, pero al final era chocarnos siempre un poco de bruces contra la cuestión de
de que nunca podíamos vivir de ello, que al final cada uno tenía su trabajo. Sí que es cierto que bueno, yo he tenido la suerte de que he sido galardonado con premios de dramaturgia, se me ha publicado, se me ha estrenado y he ido a festivales, pero sí que es cierto que nunca he podido vivir del teatro. Tampoco he podido vivir de la literatura de momento, así que... Bueno, pues paramos de hablar de teatro, paramos de hablar de drama y pasamos a hablar de literatura. ¿Qué diferencias encuentras, si encuentras muchas, entre escribir teatro y escribir novela? Hay muchas diferencias. Yo creo que siempre hay muchas diferencias entre un género y otro, entre un formato y otro. Al final el teatro, el fin último del teatro al final es ser estrenado, ser puesto en pie. Y yo creo que alguien que escribe teatro siempre va buscando eso de verlo en un escenario. Hay muchísima más acción, todo lo que mueve una obra de teatro al final es o la acción o la falta completa de acción, que también se puede dar. Pero, es decir, el fin último de una obra de teatro, aunque a mí me apasiona leer teatro, no es ser leído, sino que es ser estrenado, es ser puesto en pie. Entonces ya hay una manera distinta de escribir y de enfrentarse a ello. Claro, luego también a la hora de escribir, en una obra de teatro no hay descripciones o no se ven las descripciones que se escribe. Es decir, si tú estás leyendo teatro sí las ves porque están las acotaciones, pero claro, ya hay una diferencia muy grande entre lo que es la novela, lo que es el teatro. Y luego también está la cuestión del diálogo. A mí siempre me han dicho que la gente que ha leído mi narrativa, que es como muy teatral, porque yo como he estado tantos años escribiendo teatro, siempre como que primaba mucho el diálogo sobre lo que eran las descripciones. En las descripciones siempre me he perdido un poco porque las hago muy breves, porque no sé extenderlas o no le doy importancia al expandirme en las descripciones, y me centro mucho en lo que son sentimientos de los personajes y el diálogo. Bueno, vamos a parar de hablar de teatro y vamos a hablar de tu libro, como dijo aquel, que es al final para lo que has venido. Santi ha venido a hablar de su libro, pues en enero publicaste Soplos ahogan fuegos, ¿no? Tu primer poemario. Cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar en ese libro y qué tal la acogida. Bueno, en cuestión de acogida, de momento buena, es decir, al igual que pasa con el teatro, pues la poesía no lo lee mucha gente, entonces yo no esperaba ser un superventas ni menos en una editorial pequeña como es Passer, pero ni lo esperaba vamos, es un sorpresón, que de repente se vendiera muchísimo, pero entonces la acogida, la gente que lo ha leído le ha gustado, que es lo que a mí me interesaba y lo que a mí me importaba. Y lo que nos vamos a encontrar realmente es una faceta de mí mismo, una época de mí mismo, que es de los años 2018-2019, que ya lo he comentado pues en varias ocasiones, que fue una época en la que yo lo pasé muy mal, se juntaron muchas cosas, una época en la que estaba un poco descolocado en el trabajo, anímicamente. También sucedió pasó un episodio muy malo porque un amigo muy cercano se suicidó, entonces también me influenció mucho. Y durante el proceso de recopilación de los poemas, que yo siempre había escrito poesía como una manera de soltarme, nunca había escrito poesía en la cuestión de venga, voy a publicar poesía. La poesía era un poco más para mí. Pero sí que es cierto que al final de 2019 pues decidí recopilar los poemas que había escrito durante esos años y decidí pues bueno, voy a intentar moverlo por certámenes y demás, y como no gano nada pues dije voy a moverlo por editoriales. Y entonces es un poco esa época, un poco la época pues de una época difícil donde hay mucho resentimiento, también hay pues esa cosa de frustración, de la pérdida del oscuro, de no ver un poco el futuro, no ver el futuro claro.
también ahí se me juntaba un poco lo que he hablado antes de la obra que escribí sobre mi madre, que fue durante esa época, que se estrenó en el Festival Surge de Madrid, y ahí se me juntó un poco toda esa amalgama de no sé muy bien qué hacer con mi vida, y está en estos poemas. Al final se junta un poco todo en una época jodida, perdón, y que, bueno, pero creo que la gente se puede ver reflejado porque yo creo que todo el mundo pasa por épocas muy jorobadas y eso es lo que va a haber aquí, una época muy jorobada donde aún así, a pesar de lo mal que yo lo pasé, al final hay una salida del túnel, hay un punto de esperanza, hay un punto de salir del hoyo, de no verlo todo oscuro y esas cosas. O sea que tú, digamos que utilizas un poco la poesía como catalizador de... ¿no? Sí, para mí siempre ha sido como la parte en la que yo me soltaba. La parte en la que yo... Es decir, el género, el formato con el que yo me... Perdón. Con el que yo, pues, directamente soltaba mis rayadas mentales, lo que había dentro de mí era como, pues aquí lo voy a soltar, no, sin orden ni concierto, sin pensarlo demasiado, sin regularlo demasiado, y yo lo suelto y que sea lo que tenga que ser. Entonces, no hay cortapisas, es decir, no hay una corrección como puede haber una corrección de una novela o de una obra de teatro en la que se mide la corrección ortotipográfica. Yo creo que en la poesía no es tan importante que todo esté correctamente escrito. Para mí tiene que ser más un dejarse fluir, un dejarse llevar y soltar lo que uno siente por dentro. Es decir, luego yo veo mucha gente también que es como, no, es que tiene que rimar, es que tiene que ser así, así, y para mí la poesía no la entiendo como algo así, entonces no es así mi poesía. Es más un soltarme. ¿Qué nos puedes contar? ¿Tienes algún proyecto? A lo mejor tengo demasiados proyectos más de los que puedo asumir, porque al final luego me meto en camisa de 11 varas y me dejo llevar. De momento lo que tengo así como más reciente son una novela que ahora mismo está presentada a concurso, que no sé muy bien cómo irá, que mi intención es también que si no sale intentar publicarla en breve, buscaré casa editorial. Esta va un poco más por lo que sería género entre contemporáneo, thriller, terror, es un poco raro. Y luego tengo otra novela que es la que estoy escribiendo ahora, que es un poco más de corte intimista, con sus partes un poco oscuras, que bueno, esa sí que va un poco más a largo plazo. Y luego en cuestión de poesía, ahora mismo estoy también con un poemario que, basándome en la obra que escribí sobre mi madre, En tu voz, pues he rescatado esa obra de teatro y he escrito un poemario basándome en esa obra, un poco lo que es, recogiendo las partes más poéticas de esa obra, trasladándolas a lo que sería verso puro, a poesía pura, un poco también lo que me influencia ahora después de haberlo leído después de tanto tiempo. Entonces he escrito un poemario basado en esa obra de teatro y mi intención es pues intentar publicarlo de la manera más inminente posible, que posiblemente sea pues para el año que viene o el próximo. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde se puede conseguir el poemario? ¿Y cuáles son tus redes sociales? Date un poquito a conocer. Bueno, el poemario se puede conseguir, para empezar, en cualquier librería lo puedes pedir, eso siempre. Sino también en la web de Ediciones Passer, está ahí, tanto en formato digital como en formato físico, que a mí me parece también importante que esté en los dos formatos, creo que es bastante vital en los días de hoy. Y luego en cuestión de mis redes sociales, pues es Santi Portela, yo creo que en todas, no sé si hay alguna que tenga un guión bajo, un punto o algo así, porque siempre se puede repetir. Santi con Y Portela y me encontráis fácil, no hay mucha dificultad en ese sentido. Y tampoco es que yo sea como muy activo en redes sociales, me da por temporadas, a pesar de que hoy en día pues
como autor independiente debería estar un poco más pendiente, nunca mejor dicho, de las redes sociales. Y bueno, ya para terminar, un mensaje a tus seguidores, a los seguidores, seguidoras que te puedan estar viendo ahora. ¿Qué les dirías? Bueno, pues lo que yo diría sobre todo es que, primero que me lean, eso estaría muy bien, sería fantástico. También en cuestión de literatura creo que es importante que a todos los autoras y autores independientes se nos dé una oportunidad. Sí que es cierto que no tenemos el mercado que puede tener un gran autor, una gran editorial, pero que le ponemos el mismo esfuerzo, el mismo cariño y hay exactamente la misma calidad que en cualquier editorial grande. Entonces es un poco expandirse, no solo que se me lea a mí, sino que a la gente que lea de todo, que se atreva a leer tanto a autoras y autores independientes como editoriales pequeñas y que se atrevan a leer poesía, que también es un género que está como muy denostado, muy olvidado y que la gente piensa que no lo va a entender, que va a ser muy profundo, y yo creo que eso es mentira, que luego en la poesía uno se ve muy reflejado, solamente que está escrito de una manera que es distinta, que a lo mejor es más visceral, que sale más de una misma y no es tan, digamos, literal. Entonces yo creo que ese sería mi mensaje para todo el mundo, que son 3 partes, que es leer a autores y autores independientes, leer en editoriales independientes que tienen la misma calidad que puede tener cualquier gran editorial, cualquier gran grupo editorial, y leer poesía. Pues me parece fantástico, pedazo de mensaje. Pues nada, Santi, muchas gracias Gracias a vosotras por esta entrevista acá. Y bueno, vosotros ya sabéis que cada lunes y viernes os esperamos aquí en otro programa más de las entrevistas de Teleganés, con entrevistas que esperamos que os interesen mucho. Nos vemos en el próximo. Adiós.